Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar la clase de hoy y va a estar relacionada, como les dije el día anterior, con el Código Tributario. Necesito que apunten que es lectura obligatoria para el examen teórico los artículos 35 al 53, que se refiere a los modos de extinción de la obligación tributaria. Del 62 al 65, que se refiere a las exenciones. El 97, que se refiere a las exoneraciones. Del 103 al 111, que se refiere a la determinación tributaria. Estos son artículos que yo necesito que los lean y que con mucho detenimiento, porque posiblemente pueda venir un par de preguntas en el examen teórico basados en estos artículos. Para el examen del segundo parcial vamos a evaluar los modos de extinción de la obligación tributaria, las exenciones, la determinación tributaria, el ilícito tributario y lo referente al proceso contencioso tributario y proceso económico coactivo. De todo esto que les acabo de señalar, solo no van a encontrar material de las exenciones, ni tampoco del ilícito tributario. De todo lo demás, mañana voy a tratar de mandarles de una vez todo el material. Ya salió el calendario de exámenes. Somos los últimos ahora en la evaluación. Hubo ahí un problemita con unos catedráticos y entonces los pusieron a ellos primero y nosotros nos mandaron por primera vez en no sé cuántos añales de último. Pero está bien. Lo importante es que ustedes van a tener un poco más de tiempo para leer. Para el examen práctico, vamos a basarnos desde el artículo 1 hasta el 120A. No tienen nada que buscar después del artículo 121 en adelante. No vamos a evaluar absolutamente nada sobre eso. Y prácticamente los primeros artículos, pues no hay mayor cosa que preguntar para armar un caso. Así que mucho ojo desde el artículo 1 al 120A para la parte práctica. Vamos a mencionar algunas cosas del Código Tributario y ustedes desde luego le van a dar una lectura más detallada. Yo solo voy a hablar de, por ejemplo, desde la incobrabilidad de la obligación tributaria, porque los artículos anteriores, pues, se los he explicado o citado conforme he ido dando las clases. Esto de la incobrabilidad tributaria no se refiere a ningún perdón de la obligación, ninguna condonación, ninguna exención, exoneración, no es nada de eso. Sencillamente la obligación tributaria surgió, pero en aquellos casos que sea menor de 5,000 o menor de 1,000, ahí se establece el procedimiento que la administración tributaria debe de seguir para declarar la incobrabilidad. Ahí se citan los motivos para decir que se declara incobrable y que entonces ya el sujeto pasivo queda fuera del cumplimiento de esa obligación.
Prácticamente los efectos de la declaración de incobrabilidad están en el artículo 56. También se refiere a la solvencia fiscal, la cual es necesaria en algunos trámites que uno realiza, y por lo tanto pues hay que leerlo, porque cuando uno quiere desempeñarse como auxiliar de la función pública aduanera y tributaria, la solvencia fiscal es algo súper indispensable. También algunos trámites que uno hace en lo personal le exigen la solvencia fiscal. Luego nos remitimos a las infracciones y sanciones, pues eso lo van a leer ustedes por su cuenta. No necesita mayor explicación. Me interesa que tengan una lectura muy detenida del artículo 84 al artículo 87, al artículo 86, porque esos artículos se refieren al cierre temporal de las empresas. Ahí está la sanción y está el procedimiento. Muy importante lo del procedimiento. Ahí incluso dice cómo es que se debe llegar al órgano jurisdiccional. Ahí, cuando se cierran, ponen esas franjas que dicen cierre temporal por infracción tributaria. Y también los que indican por orden judicial. Entonces hay que leer cuándo es que se dan los cierres temporales y sobre todo, cuáles son los plazos que se dan y cómo es que se llega a caer en un cierre temporal. Los cierres no podrán ser menores de 10 días ni mayores de 20. Pero ¿qué pasa con los reincidentes? Bueno, eso es algo que ustedes tienen que establecer en la lectura que tienen que realizar. Aquello que yo les platicaba de las sanciones de los que no pagan el impuesto, que es del 100%, eso lo encuentran en el artículo 89. Hay un artículo muy importante que es el 90. Se refiere al principio de non bis in idem, artículo 90. Prohibición de doble pena. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que la administración tributaria, cuando hay indicios de una acción delictiva, debe de abstenerse de imponer la sanción pecuniaria, o sea, la multa, porque va a darse un proceso de carácter penal donde va a haber definitivamente una sanción. Y entonces, si ya se puso la multa, entonces el proceso penal se va a caer. ¿Cómo puede funcionar esto? A un contribuyente lo fiscalizan, le dan la audiencia para que se defienda, etcétera, y interpone su recurso de revocatoria y le confirman los ajustes. Pero en todo este trámite se demostró que cometió un par de delitos y documentalmente están probados. Entonces, cuando el tributa va a resolver el recurso de revocatoria, va a confirmar los ajustes. En el por tanto dice que se confirman los ajustes por un monto de tanto y se abstiene de imponer la multa en virtud de que hay indicios de la comisión de actos delictivos y motivo por el cual debe ser trasladado en lo que corresponde a la intendencia de asuntos jurídicos. ¿Qué sucedería si el tributa confirma los ajustes
impone la multa del 100% de los impuestos omitidos, conforme al artículo 89. Y además dice que se traslade a la Intendencia de Asuntos Jurídicos de la SAT para que inicie el proceso penal correspondiente. Entonces allí ya está la pena de la multa y se está persiguiendo una sanción de privación de libertad. Si algún día les llega a pasar algo, como se los estoy diciendo, ustedes la recomendación que le tienen que dar a su cliente es que inmediatamente vaya y pague la multa, para que así cuando inicien el proceso penal va a defenderse en base a este artículo 90 de prohibición de doble pena. Y como consecuencia, el proceso penal no va a prosperar, no va a proceder. Porque lo que persigue el proceso penal es una sanción de privación de libertad ante el ilícito tributario cometido, como se los expliqué en la última clase, en mi última clase presencial, si mal no recuerdo. Bueno, pero también en el artículo 91, ¿te acuerdas de que hablamos de los agentes de retención y los agentes de percepción como sujetos pasivos? Aquí hay algo muy especial en el artículo 91 con respecto a los agentes retenedores del impuesto al valor agregado. Dicen que ellos, si no presentan, si no trasladan los recursos que han retenido del IVA dentro de los 10 días siguientes, o aquí no dice el plazo, pero eso está en el IVA, dentro de los 10 días siguientes de concluido el mes, pues se les va a aplicar el artículo 91, que es el pago de una multa del 100% del impuesto retenido. Tanto en el IVA como en las retenciones, en el impuesto del IVA no hay convenios de pago. No hay convenios de pago porque son dineros que no le corresponden, que no son propiedad del agente retenedor, sino que él se los retuvo a un tercero. Y entonces su obligación es solo trasladarlos, y si no lo hace, no puede acudir a solicitar un convenio de pagos, porque ese no es dinero que le correspondía. Igual el agente retenedor no puede, y por eso son sancionados drásticamente con el 100% del impuesto omitido o de la cantidad retenida. Sin embargo, dice, si no han sido requeridos y se dan cuenta de esa situación, pues se pueden rebajar el 50%. Pero, en el tercer párrafo dice, si fueron requeridos y transcurrieron 30 días y no de la notificación y no trasladaron los impuestos, entonces se les va a aplicar el artículo 70 y el 90. El 70 que se refiere a la competencia penal, o sea, aquí hay un ilícito tributario, porque en el Código Penal se habla de la retención de fondos, ¿verdad?, en el delito que corresponde. Luego, otro asunto importante en este código, todos son importantes, pero estos hay que ponerles más atención, son los de la resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT. Hay dos momentos en que se puede dar esa resistencia. Uno es que les mande una notificación la SAT donde les dice que les da 3 días a partir de la fecha de la notificación para que presenten ya sea libros contables, en el caso de nosotros como abogados sería el de compras y de ventas, las declaraciones del IVA, del impuesto sobre la renta, la documentación, o sea, las facturas que sirvieron de base para hacer las declaraciones. Y si nosotros no nos apersonamos a la administración tributaria dentro de los 3 días de plazo que se nos dieron, ahí ya se tipificó el primer caso de resistencia a la acción fiscalizadora. La segunda situación, según este artículo 93,
es cuando llega el fiscalizador a nuestras oficinas, por ejemplo, a nuestro bufete, y nos requiere la información y nosotros se la negamos. Nos pide que le presentemos la documentación y nosotros podemos citar cualquier razón o excusa, pero no se la presentamos, no se la entregamos. Y eso provoca que también se tipifique la resistencia a la acción fiscalizadora. Además, hay unos numerales que dice que se consideran acciones a la resistencia. Y ahí señala el 1, el 2, que yo los mencioné en términos generales, pero llama la atención el 4. En el 4 dice que si no se rehacen sus registros contables fuera del plazo que estableció en el código, en este código, pues también hay resistencia. Y es que muchas personas quieren evadir la fiscalización diciendo de que se los robaron y han presentado la denuncia, o están deteriorados y presentan fotos, o los extraviaron, tal y como dice el numeral 4. En esos casos, la Administración Tributaria les da un plazo para rehacer sus registros contables. Y si eso no lo hicieron, entonces también se considera una resistencia a la acción fiscalizadora. Y otra adición a este artículo es el 5, y eso es muy importante. Cuando se aprobó el artículo 30C, que se refiere a la información financiera en poder de terceros, y que ahí se establece un trámite también. Mucho ojo, lo estoy diciendo 3 veces con este artículo 30C, que se refiere a la información financiera en poder de terceros, que significa que la SAT tiene acceso a las cuentas bancarias. Cuando fue aprobado ese decreto 37-2016, el artículo 52, el 30C, hubo mucha resistencia de los sujetos pasivos, interpusieron muchas acciones de inconstitucionalidad, pero finalmente se revocó la suspensión provisional y se declaró la plena vigencia a partir del 25 de noviembre de 2019. Y entonces eso está vinculado con el artículo, la adición de este numeral 5, y que establece que todos los contribuyentes pues tienen la obligación de declarar cuáles son las cuentas bancarias que poseen en el sistema bancario nacional y en el extranjero. Si no presentan la información o no cumplen con eso, se considera resistencia a la acción fiscalizadora. El trámite para requerir esa información financiera se encuentra en el artículo 30, literal C. Léanlo, es muy, muy importante. Luego, tenemos lo referente al domicilio fiscal. Esta en la tarde no sé qué me pasó, pero me estoy poniendo acatarrado. Es muy importante que lean lo referente a las facultades que tiene la SAT para fiscalizar. Lean detenidamente el artículo 98 y el 98A, que es donde dice todas las atribuciones que tiene la SAT para fiscalizar a los contribuyentes. Y se van a dar cuenta que es amplísimo todo lo que la Administración Tributaria puede hacer para tratar de fiscalizar a los contribuyentes, o sea, a todos los sujetos pasivos. Y encontramos también lo referente al domicilio fiscal. El domicilio fiscal, les dije yo que era muy importante. Está en el artículo 114 al
el 119. Les dije yo, el domicilio fiscal es el lugar donde la administración tributaria les va a notificar todo. Les va a notificar cualquier resolución, cualquier requerimiento. Y por lo tanto, si ustedes se cambian de dirección y no le notifican a la administración tributaria, ahí en esos artículos, entre esos artículos que les acabo de citar, se establece que todas las notificaciones se dan por bien hechas en lo que aparece como domicilio fiscal, aunque ya no esté ahí la sede de la sociedad o de la empresa o del contribuyente, de quien fuera. Y también aquí es donde se establece la obligación que tenemos los contribuyentes, los sujetos pasivos, de notificarle, en el artículo 119, de notificarle a la SAT el cambio de domicilio dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produzca la misma. Dentro del artículo de las sanciones van a encontrar ustedes lo referente al hecho de que deben de pagar una multa de 1,000 quetzales si en dado caso en una fiscalización todavía en sus facturas aparece la dirección del otro lado donde estuvieron y están físicamente en otro cuando los están fiscalizando. También yo les hablé de que se podía suspender el MIT, o sea, hacer operaciones en la administración tributaria. Ese procedimiento lo van a encontrar ustedes en el artículo 120. En el artículo 120. Y el 120A es importantísimo porque es donde tiene la SAT la facultad para cerrar preventivamente por orden de la administración tributaria. Fíjense bien, por orden de la administración tributaria, no por órgano jurisdiccional, que eso fue antes, en lo que les cité antes. Aquí es una facultad en el 120A que tiene la administración tributaria de realizar el cierre preventivo cuando se dan las circunstancias que ahí se señalan. Luego ya viene el 121, que es la parte procesal que yo les decía, y eso lo vamos a ver después en las 4 clases que tenemos después del segundo examen parcial. Vuelvo a repetir, son lectura obligatoria para el examen teórico del artículo 35 al 53, modos de extinción, del 62 al 65 de las exenciones, el 97 de las exoneraciones, la determinación del 103 al 111. Para la parte práctica, vamos a evaluar los modos de extinción de la obligación tributaria, para la parte práctica del Código Tributario, desde el artículo 1 al 120A. No tienen nada que andar buscando del artículo 121 en adelante. Pónganle ojo a esto que les acabo de explicar, que les dije que es muy importante. Pónganle ojo. Aparte de los modos de extinción, las exenciones, están los modos de la determinación tributaria, el ilícito tributario, lo correspondiente a la doctrina del contencioso tributario y del económico coactivo. De todo eso que les mencioné, solo 2 puntos no tienen material, lo que son las exenciones y el ilícito tributario. Pero están grabadas las clases para que si no tomaron nota, ahí pueden ir a buscar la información de lo que posiblemente yo pueda preguntar en el examen. Bueno, claros de que la práctica del 1 al 120A y la teoría, el material que les voy a proporcionar y los artículos que ya les cité. Vamos ahora a resolver el laboratorio del Código Tributario.
En el caso número 1 se refiere a requerimiento de información, se le niega y entonces se tipifica resistencia a la acción fiscalizadora del artículo 93. En el segundo caso se refiere a la información financiera para ver si hay razonabilidad con lo que están declarando y entonces se pregunta si es legal la solicitud de la SAT. Sí, porque es información financiera en poder de terceros, cita legal 30C. En el 3 se refiere al agrocentro del maíz, que es objeto de una fiscalización, y entre los documentos que le solicitan se pudo establecer que emitió facturas, que dejó de emitir facturas. Y la pregunta es a qué sanción se hace acreedor. Cierre temporal, artículo 85 y 86. El siguiente es don Jaime Martínez. Debe por un trámite de herencias, pero también a la SAT le adeuda un crédito tributario y entonces no quiere pagar el impuesto de herencias. ¿Existe algún procedimiento? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Pedir la compensación. Pero si este fuera un caso del examen, que ya en una oportunidad lo puse, y me pusieron, ¿cuál es el procedimiento? Pedir la compensación. Y citaron el artículo como base legal el 43, y yo se las tuve que poner mala. Porque cuando yo les expliqué la compensación, les dije que el Código Tributario establecía dos clases de compensación, la general y la especial. La general se daba cuando los impuestos, se estaba pidiendo la compensación en dos impuestos administrados por la SAT y la solicitud se le hacía a la SAT. Pero cuando participaban impuestos que administraba la SAT y otro órgano, o entre dos órganos que no tienen nada que ver la SAT, como por ejemplo sería la municipalidad y el INGUAT, entonces le dije, esa es una compensación especial que está en el artículo 44 y la solicitud no se hace a la SAT sino que al Ministerio de Finanzas Públicas. Aquí como es un impuesto de herencias y un crédito tributario que tiene la SAT, es una compensación especial. ¿Sí? Artículo 44, por eso ¿existe un procedimiento? Sí. ¿Cuál? Pedir la compensación especial, artículo 44. Luego tenemos que la Fundación del Maíz realiza una transacción y se refiere a el 5 se refiere a la Fundación del Maíz y entonces le preguntan si es suficiente la solvencia que tiene del año que se mencionó y entonces no es suficiente, porque los órganos exentos, las entidades exentas, para poder gozar de la exención, cada año deben de actualizar. Entonces la respuesta es suficiente la de ese año, no. Debe ser, ¿por qué? Porque debe ser cada año para estar vigente su registro de ente exento. Artículo 5757A. Y por último, la pregunta es sobre algo que el contador dijo que se habían robado todos los documentos, las declaraciones que estaba pidiendo la administración tributaria, cosa que no es cierto, y no se las pudieron haber robado, porque no aparecen presentadas en los registros de la SAT. O sea, no se presentaron. ¿Puede la SAT sancionar al contador? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque está en relación de dependencia. Cita legal, artículo 83. Es jefe de contabilidad, no puede estar bajo el régimen de servicios profesionales. Como consecuencia, régimen de relación de dependencia, artículo 83, y ellos no pueden ser
no se les puede iniciar ninguna acción penal y en este caso recaería sobre el gerente general de la empresa o si fuera una sociedad o el propietario de la empresa. Bueno, para el próximo miércoles yo les voy a mandar en el transcurso de la mañana a un laboratorio para que lo contesten sobre la ley de actualización. Ahí lo buscan antes de las 12, se los estoy enviando. Van a ser unos cinco casitos sencillos, son poquitos artículos y es para cumplir con el programa, pero no va a ser objeto de examen. El examen en la parte práctica solo vamos a evaluar lo referente al impuesto sobre la renta, el código tributario y la ley de herencias. Les dije aquel día, voy a poner 2 casos del código tributario, 2 casos del código de la renta y uno de herencias. Ahí el que tenga la suerte del que sea de calcular impuesto o de alguna otra respuesta que no sea de cálculo de impuestos. Bueno, señores, ahí estamos con el laboratorio del código tributario. Las clases que no hay material, que están preguntando aquí, es de las exenciones y del ilícito tributario. Bueno, el 120 no está declarado inconstitucional en su totalidad, solo es parte. 120A. Bueno, señores, tengan buena noche.